La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Salida del vuelo Ryanair 1929 con destino Charleroi. El 25% de los vuelos que operaron el año pasado en España lo hizo con retraso. Una de cada 125 maletas se pierde o llega dañada a su destino y los vuelos cancelados cada mes se cuentan por más de 10 al día. Es cierto que los aeropuertos españoles mueven a más pasajeros cada año y que los niveles de incidencias no son mucho mayores en comparación con nuestros vecinos europeos, pero sí llama la atención que los pasajeros en España reclamamos menos cuando sufrimos un contratiempo en nuestro vuelo. ¿Por qué? Fue con Iberia y tardó muchísimo en realizarme el desembolso de la rotura de la maleta, pero muchísimo, como 6 meses o algo así, y decían que era rápido. O sea, yo no la he perdido, pero amigos que lo han perdido a veces, según la compañía a veces es más rápido y a veces es más complicado. ¿Qué pasa? Que usted se desespera y al final de 3.000 maletas que habría que reclamar, a lo mejor hay 3 que aguantan estoicamente la tomadura de pelo hasta que consiguen la maleta. Los otros 2.997 dicen, mira, por la maleta que me van a dar 50 euros, paso. A ver, es todo online, con lo cual tienes que estar adaptado a las nuevas tecnologías. Según datos del Ministerio de Transportes, en 2022 se pusieron algo menos de 30.000 reclamaciones ante la Agencia Española de Seguridad Aérea, la mayoría por cancelaciones y retrasos, como los que sufrieron Ana y Elena en un viaje de regreso de Nueva York. Nosotras hicimos un viaje a Nueva York en febrero y la verdad es que la vuelta a casa fue una odisea. Nos avisaron con unas horas de antelación, escasas horas, a través de un correo, de un email. Total, que fuimos al aeropuerto, allí nos dijeron que se había cancelado el vuelo, que nos iban a reubicar en otro vuelo y que nos darían un hotel para pasar la noche, porque el vuelo en el que nos reubicaran saldría al día siguiente. El mismo día que llegamos a España empezamos los trámites para poner la reclamación y a día de hoy, en el mes de noviembre, seguimos esperando que nos indemnicen. Nosotras pudimos reclamar a través de una compañía, de una empresa que gestiona este tipo de reclamaciones, y lo pudimos hacer gratis porque estaba incluido con el seguro de viaje que habíamos contratado. Pero este tipo de empresas se queda con un 50% de esa compensación económica que te da la compañía aérea, que es una absoluta barbaridad. Pagar para que las aerolíneas cumplan la normativa, para que respeten nuestros derechos como consumidores, se ha convertido en una tendencia al alza. Cada vez son más las empresas que aprovechan el desconcierto de los pasajeros ante la burocracia y las excusas de las empresas para ofrecerse a reclamar en su nombre a cambio de una comisión. Nicolás Erricea es asesor legal de Jurídica Aérea, una de esas empresas especializadas en reclamar en nombre de los clientes de las aerolíneas. Bienvenido a Código de Barras, Nicolás. Hola Fernando, ¿qué tal? Es un placer estar aquí. Jurídica Aérea, ¿desde cuándo está operativa y qué tipo de reclamaciones son las que manejáis? Pues mira, te comento, el caso más típico que tenemos es de retraso y cancelación de vuelo, pero asimismo también llevamos temas de denegaciones de embarque, overbooking y pérdidas de equipaje. Ya. Entiendo que en muchas ocasiones los clientes llegan a vosotros porque no saben cómo hacer valer su derecho, o más bien porque se encuentran con problemas una vez que lo intentan hacer por su cuenta. La mayoría de las ocasiones suele ser porque han intentado de manera previa intentar esta reclamación previa con la aerolínea, pero esta les ha dado la negativa y les ha dicho que no procede ninguna compensación por alguna circunstancia extraordinaria, y es en ese momento en el que los pasajeros acuden directamente a este tipo de empresas como es Jurídica Aérea. En este caso, lo que hacemos desde aquí es ayudar a los pasajeros a conseguir lo que les corresponde por ley, y es que son muchos los pasajeros que directamente no se animan a reclamar porque no saben cómo hacerlo o ante la primera negativa desisten. Incluso muchos de ellos quieren ahorrarse este proceso burocrático que supone un procedimiento judicial, y es por ello que acuden a nuestro despacho. Nosotros, como hacemos estas tareas todos los días y nos encargamos de la totalidad de la reclamación, pues los clientes no tienen que preocuparse por nada más. Pero llama la atención eso que decías, que muchas aerolíneas dan el no por respuesta inicial como un método. No sé si esto es muy correcto, porque claro, lo que básicamente le están diciendo al pasajero es: usted no tiene razón, usted no tiene derecho a reclamarme, cuando en el fondo al final terminan reconociendo que sí lo tienen.
Eso es, y es que las aerolíneas, en primer lugar, no suelen aceptar normalmente las reclamaciones interpuestas directamente por clientes y obligan finalmente a que tenga que contratar abogados dándoles esa primera negativa del pago de lo que le corresponde por ley a modo de compensación económica. Entonces, estas reclamaciones son presentadas por un bufete de abogados como es Jurídica Aérea, que actuamos en masivo, y las aerolíneas lo tienen más en consideración, y es por ello que se aprovechan del desconocimiento inicial del pasajero, negando esta mayoría de reclamaciones interpuestas por los mismos y forzándolos así a incurrir en gastos adicionales. Claro, les fuerzan a incurrir en gastos y en caso de que finalmente esa reclamación llegue a buen puerto para el pasajero no obtiene el 100% del dinero que le debe la aerolínea, porque parte de ese dinero os lo quedáis vosotros. Eso es. Nuestra manera de trabajar es que nosotros cobramos únicamente cuando la reclamación es favorable. Es decir, trabajamos con una comisión a porcentaje del 25% cuando las reclamaciones se llevan por la vía extrajudicial y en un 35% cuando las reclamaciones se llevan por la vía judicial. Pero únicamente se cobra cuando el cliente ha cobrado previamente y cuando ya ha obtenido sus derechos. Me imagino que por vuestros años de experiencia ya tendréis claro que el vuelo que sale de Madrid a París a tal hora o el que llega de Casablanca a tal otra de tal aerolínea suele acumular retraso. No sé si hay algún vuelo en particular que nos recomiendes no coger porque este siempre tiene retraso. Pues mira, por ejemplo, te podría decir un vuelo de Bogotá a Madrid con el número de código de vuelo Avianca 10, que normalmente se suele retrasar en muchísimas ocasiones. ¿Ah, sí? Sí. Oye, y cada vez más pasajeros también nos comentan, se quejan de los retrasos no solamente en los vuelos, sino en los trenes. No sé si vosotros, vuestro nombre lo dice todo, Jurídica Aérea, os dedicáis al ámbito del tráfico aéreo, pero ¿habéis pensado abrir algún tipo de jurídica ferroviaria? Pues no está en nuestros planes, pero todo puede pasar. Es decir, normalmente nosotros nos dedicamos al transporte aéreo, pero podría pasar en cualquier momento. Claro, pero los derechos de los pasajeros de tráfico aéreo no son los mismos que los derechos que tiene un pasajero de tren en España. No, en este caso no coincide porque las reclamaciones de transporte aéreo se llevan por dos legislaciones, una es europea y otra es internacional. Y una es el Reglamento 261/2004, por el que se llevan reclamaciones en el ámbito europeo con aerolíneas europeas, y otro es el Tratado Internacional del Convenio de Montreal, que lleva problemas de equipaje principalmente, así como problemas con vuelos que salgan de estados extracomunitarios con aerolíneas extracomunitarias. Por ejemplo, podría ser un vuelo de Bogotá a Madrid con la compañía Avianca, eso se llevaría por el Convenio de Montreal. Normalmente, y por último, ¿cuánto tiempo tarda uno de vuestros clientes, de media, en un caso promedio, en recuperar el dinero que se le debe? Pues mira, la media suele ir de 6 meses a un año. Sin embargo, y con el colapso actual de los juzgados, sumado a la pandemia del COVID y las huelgas de funcionarios de justicia del año 2023, ahora mismo nos movemos más bien en un plazo aproximado de año, año y medio, pero puede demorarse en ocasiones hasta en más de 2 años. Por el colapso actual de los juzgados. Al final todo esto depende del juzgado en el que recaiga, así como de la intención de las aerolíneas de negociar y acabar pronto el asunto a través de un acuerdo extrajudicial, dado que si no hay acuerdo nos ceñimos exclusivamente al ritmo de cada juzgado. Pues Nicolás Erricea, asesor jurídico de Jurídica Aérea, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en Código de Barras. Muchas gracias. Igualmente, Fernando, muchísimas gracias a ti. Edu Hernández, compañero de la sección de Economía de la cadena SER. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estábamos hablando de esas reclamaciones quizás más clásicas de el quien sufre un retraso de varias horas en su vuelo, a quien le pierden la maleta, pero también en los últimos años han proliferado y han crecido mucho las denuncias a aerolíneas por prácticas, digamos, no sé si ilícitas, pero al menos sí abusivas, como por ejemplo la de que no le dejen a uno llevar su maleta de mano a bordo o que le cobren por imprimir la tarjeta de embarque. De esto hablamos hace unas semanas, ¿te acuerdas? En Código de Barras hablábamos de que Consumo estaba planteándose una multa histórica a las principales aerolíneas low cost. Esa multa ya toma forma. Sí, de hecho ya ha sido confirmada. Recordemos que es la más alta impuesta por esta autoridad. Son 5 aerolíneas sancionadas por llevar a cabo, como dices, una serie de prácticas, una en especial, sobre todo, que ahora pasan a estar prohibidas. Los nombres implicados son Ryanair, EasyJet, Vueling, Volotea y Norwegian. Esas prácticas incluyen, como decíamos, desde cobrar un extra por el equipaje de mano, por la selección de asientos contiguos para hijos o personas dependientes, hasta la impresión de la tarjeta de embarque. También por prohibir el pago en metálico de los billetes en el aeropuerto. Así que esto, en principio, va a quedar prohibido
y la calle, el consumidor, lo celebra. Pues espero que no lo sigan haciendo y si lo hacen que les sigan multando, desde luego. Ha pasado muchísimo porque somos de República Dominicana. Al venir allí por cualquier mierda, sobre todo Ryanair, siempre o te cobran más o vas con el precio fijo y de repente es el doble y dices tú, ¿qué cojones? Quieren el dinero de uno y quieren tomar esa ventaja de los 179 millones de euros de sanción, quien va a tener que pagar la mayor parte es Ryanair, el 60% concretamente, después Vueling con casi el 22%, EasyJet con el 16% y el restante para Volotea y Norwegian. Con esta multa, estas prácticas, en especial la de cobrar por el equipaje de mano, quedan calificadas como abusivas. Y esto, Fernando, no se queda aquí. Hay más países que van a tomar el ejemplo de España. Lo explicaba esta semana el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en Hora 25 de Los Negocios. Las autoridades de consumo de varios países europeos, en los foros de cooperación que hay en esta materia, han seguido el expediente, nos han pedido información. Yo creo que porque entienden que lo que es de sentido común en España lo es también en otros países. El caso más reciente se ha dado en Italia, donde la autoridad de consumo ha obligado a Ryanair a devolver 1,5 millones de euros por haber estado cobrando a los viajeros un extra por no haber facturado de manera online en el plazo fijado por la compañía y que la información proporcionada en este proceso de check-in online podría ser engañosa. ¿Y las aerolíneas qué dicen? Porque me imagino que no les habrá gustado demasiado la decisión del Ministerio de Bustinduy. Bueno, estos siempre están con la misma tesis y esto ahora mismo se va a demorar un poco más porque es que estas aerolíneas pueden presentar un recurso en los próximos 2 meses y hasta que el tribunal decida qué medidas cautelares implanta, que podría ser prohibir estas prácticas, van a seguir haciendo lo mismo. Lo decía Javier Gándara, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. No va a suponer, de momento, ningún cambio en las políticas comerciales de las compañías al respecto del equipaje de mano o del resto de materias cubiertas en esas sanciones. Y lo que repiten una y otra vez es que la regulación europea y la de aquí, la de España, les da la razón. Hay varias sentencias ya de distintos juzgados españoles que certifican que la maleta, digamos, que cabe debajo del asiento delantero cumple perfectamente con esas exigencias razonables. Las compañías aéreas argumentan la existencia de un reglamento del año 2008 de la Unión Europea en el que se reconoce la libertad tarifaria, pero es que años después, en 2014, el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta una sentencia con la tesis contraria. Las aerolíneas no pueden cobrar por el equipaje de mano. ALA dice además que Consumo está haciendo una interpretación algo retorcida de esta jurisprudencia. Piden además, esto es muy común en el sector, un estándar de medidas para las maletas de mano que valga como referencia en todas las aerolíneas. Ryanair sí que ha salido a pronunciarse por cuenta propia porque esta multa va sobre todo contra ellos, es un órdago contra ellos. Y dicen que la sanción no solo es ilegal, sino que es infundada e inventada. Pero es que, ojo, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, IATA, ha entrado también en la pelea y dice que esto es una bofetada para el consumidor porque inevitablemente se va a trasladar sí o sí al coste de los billetes. Sean cuales sean esos argumentos, ni la Ley General de Defensa para los Consumidores ni la Ley de Navegación Aérea les dan la razón y ahora se suma esta sanción. Entiendo, Edu, que si hay tanta protesta es porque hay mucho negocio por medio por parte de esas aerolíneas con esos gastos extra. Sí, según datos de Idea Works Company, es una consultora especializada en aviación, lo que se llevan las aerolíneas por estos servicios extra, que incluye precisamente desde el cobro por el equipaje de mano hasta la selección de asientos, no es poco, en especial para las compañías low cost. Los ingresos por esos servicios auxiliares llegaron a los 54.100 millones de dólares en 2023 para las 10 principales aerolíneas. Aquí entran United Airlines, American Airlines, EasyJet, Ryanair precisamente, Air France y KLM o IAG. Es un 29% más que los 38.400 millones que se registraron en el año récord del turismo previo a la pandemia, 2019. Si miramos solo a las low cost, con una comparación interanual respecto a 2022, estas aumentaron esos ingresos extra un 13,1%, mientras que en las tradicionales cayó un 4,3%. Ryanair es la quinta aerolínea del mundo que más dinero se embolsa de este tipo y representa, ojo, el 32% del total de sus ingresos. O sea que 1 de cada 3 euros que gana Ryanair lo gana gracias a los gastos extra, a elegir asiento. Por esos servicios extra, elegir asiento, la maleta de mano. En EasyJet, que también está implicada en este asunto, representa un 36,1% y en Vueling un 31%.
Sobre Volotea y Norwegian no tienen esos datos porque no los reflejan en sus cuentas. ¿Sabes si hay algún caso ya en los tribunales españoles en los que alguien haya planteado una reclamación a alguna de esas aerolíneas y se le haya dado la razón? No sé si por imprimir esa tarjeta de embarque o por la maleta de mano. Sí, de hecho hace poco fue Facua, que es un poco quien ha liderado este proceso de reclamación. De hecho fueron ellos los que presentaron la denuncia a Consumo contra estas aerolíneas. Facua hace poco, en septiembre, si no recuerdo mal, logró que Ryanair le devolviera a una socia de Sevilla, 13,20 euros que le habían cobrado precisamente por ese equipaje de mano. En total pagó 6,60 euros por ese equipaje de mano entre ida y vuelta, 13,20 en total, 74,38 euros que pagó por todos los billetes, y han logrado que se le devuelva a Águeda Fernández Martín ese importe. O sea, que esas prácticas abusivas empiezan a tener también un castigo para las aerolíneas. Eso es, y pese a lo que están diciendo ellas, que ese argumentario que tienen de que Europa les da la razón, que en España ya hay sentencias que también les dan la razón, como vemos ahora mismo, Facua, en este caso, ha logrado que se le devuelva el importe a una pasajera. Pues Edu Hernández, muchísimas gracias por haberte pasado una vez más por Código de Barras. A vosotros. Cadena SER. La radio.